a todos a un nuevo episodio de OpenHR Tech Vision. Hoy tenemos un episodio bastante especial. Yo soy Isabel Sagastizábal, vuelvo con vosotros. Un episodio un poco más largo, esta vez durará unos 45 minutos porque en vez de tener un invitado tenemos 3 invitados. Hoy están con nosotros 3 de los 9 autores del libro que va a publicar OpenHR, People Analytics contado por expertos. Antes de empezar con este podcast se van a presentar y hablaremos un poco de cómo ha sido esta gran aventura y qué podemos encontrar en el libro de People Analytics. Tenemos con nosotros a Jorge Romero, Ignacio Jiménez y Ana Valera, que ya la conocéis. Jorge, haz una pequeña introducción sobre ti. Bienvenido. Yo soy Jorge Romero, muchas gracias. Soy Jorge Romero, llevo 17 años en Securitas Direct, los últimos 9 como responsable del área de atracción y selección de talento de la compañía y bueno, pues con muchas ganas de escuchar a estos 2 pedazos de profesionales. Voy yo, porque a ti ya te conocen, ¿no? Venga. Bueno, yo soy Ignacio Jiménez. Yo soy un apasionado de los datos y las personas, que sé que aquí suele haber un trade-off. Más te gustan los datos, menos te gustan las personas, pero bueno, hay algún perfil raro que le gustan las dos cosas. Coincidí con mis compañeros Ana y Jorge también en Securitas Direct, en People Analytics, y después pasé a experiencia de cliente. Y actualmente estoy en el departamento de Talent Analytics y experiencia de empleado dentro de desarrollo de personas en Correos. Y Ana. Y yo soy Ana, me conocerán de capítulos anteriores. Soy Troy McCall. Y si no, ya estáis tardando en ver los anteriores podcasts. Y bueno, soy People Analytics Advisor en OpenHR y conocí a estas 2 personas y magníficos profesionales en Securitas Direct durante el tiempo que estuve liderando el equipo de People Analytics. Qué guay, tengo que decir que me encanta que os conozcáis los 3, porque creo que tendréis muchas historias, anécdotas ¿Alguna? que contar. ¿Hoy la contamos o...? Las podemos Ha dicho contar que solo quizás dura 45 minutos. Ah, vale. Claro, No es es que 2 sé si horas con 45 minutos nos va a dar. Pero vamos a empezar con Ana, pero lo dicho, la idea es que todos participéis de estas preguntas. Al final todos habéis participado en el libro y todos os dedicáis a la parte de datos o reclutamiento y utilizáis datos y podéis aportar mucho a las preguntas del libro. Ana, ¿cómo surge, en qué momento decides o OpenHR te pone la idea de decir, oye, vamos a escribir un libro sobre People Analytics? Pues este regalo nos cae del cielo hace un año aproximadamente. Yo estoy colaborando con OpenHR, pues ayudándoles a montar toda la funcionalidad de People Analytics en el software de gestión de recursos humanos, y a raíz de estar trabajando juntos en qué indicadores poner, cuáles eran importantes, yo les contaba los proyectos que habíamos hecho, empezamos a pensar, bueno, es que ya no solo para los clientes de OpenHR que puedan empezar a trabajar con indicadores, ¿no? Sino cómo podemos aportar valor a la comunidad de HR, más allá de que tengan o no nuestro software, en torno a esta temática, ¿no? A hacerles entender lo importante que es utilizar los datos para tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, con esa idea rondando en la cabeza empezamos a pensar ideas locas, ¿no? Y surgió la oportunidad de hacer este libro y entonces pues rápidamente empecé a tirar de teléfono, ¿no? A llamar a personas que para mí eran referentes en diferentes partes del ciclo de vida del empleado, que es un poco el hilo conductor del libro, ¿no? Y bueno, pues obviamente no podían faltar Igna y Jorge como referentes en atracción y selección y en experiencia de empleado y en People Analytics. Qué guay. Porque ¿cuál crees que es como el principal reto al que se enfrentan las empresas a la hora de implementar el People Analytics? Pues no sé qué opináis los demás, pero yo creo que el principal reto es la calidad del dato, ¿no? A la vez, o sea, es un reto, pero no puede pararnos. También es como una excusa, ¿no? No es que no tengo datos o es que mis datos están fatal. Bueno, pues habrá que trabajar en limpiarlos, en recolectarlos bien, en mejorar su calidad, pero sí podemos empezar con lo que tengamos y con las herramientas que tengamos, ¿no? Pero es que además, Ivana, más allá de la calidad del dato, de cómo lo obtienes y más, y luego cómo utilizas ese dato, ¿no? La cultura del dato. Eso es, porque al final tú puedes tener una calidad de dato brutal, increíble y demás, y si tienes el dato por tener, pues no te va a servir de nada. Es decir, cómo lo bajas, cómo haces planes de acción. Claro. Para mí yo creo que es más o igual de importante que lo que has comentado. Para mí más importante, y es ¿qué preguntas me hago? Claro. ¿No? O sea, ¿cuáles son mis retos de gestión de personas? Y luego ya veré qué datos necesito utilizar para sacarlos adelante.
Aquí es verdad que pasa una cosa cuando una empresa se plantea hacer un departamento de People Analytics y que muchas veces se enamora antes de la técnica analítica, del cómo, y ese para qué, esas preguntas que le hacen los datos es como algo secundario cuando tendría que ser lo principal, ¿no? Y eso está muy vinculado a esa barrera de entrada que es la cultura del dato. O sea, el dato no solo es una cosa que hay que idolatrar, ¿vale? Sino es una cosa a la que hay que preguntar, es un medio, es una utilidad y tienes que verlo en esos términos. Y de hecho, este libro está completamente lleno de para qué. Eso iba. No es un libro técnico, no nos ponemos a explicar técnicamente cómo se hizo tal o cual algoritmo o este análisis o este otro. En algunos casos se ha desarrollado un poquito más, dependiendo de cada autor, que esa es otra. Hemos respetado al máximo el estilo, el formato, la manera de redactar todo de cada autor, porque creemos que eso también cuenta, por supuesto. Pero de lo que está lleno es de para qué es, ¿no? O sea, para que el que lo lea pueda ver claramente usos concretos de analítica de datos dentro de recursos humanos. Hablando de a quién está destinado para quien lo lea, ¿creéis que hace falta tener alguna formación específica o cuáles son los perfiles a los que va dirigido este libro? Pues aquí, si me permitís, yo soy el menos analítico de los tres, ¿vale? Porque yo no vengo del mundo del dato tanto como puede venir Ana o Inna. Yo al final vengo de un mundo más de letras. Yo siempre digo que los números, no soy de números, pero me gustan los números. Entonces, creo que yo soy como tú. Entonces, al final es como que evidentemente yo creo que tienes que tener un contenido y un conocimiento mucho más potente del que yo puedo tener, ¿vale? O sea, pero yo creo que esto complementa cualquier tipo de perfil. Es decir, te tiene que gustar, es verdad, porque si no te gusta, mal vamos, pero no tienes por qué ser un excelso profesional del dato, siempre y cuando te apoyes en excelsos profesionales del dato. ¿Vale? Que eso también es importante. Importante. Es decir, que un perfil, el que tú hablabas de equipos de data analytics. Claro, yo, por ejemplo, que vengo del mundo startup, o sea, equipo de... O sea, ese equipo de people, hacemos todos de todo. Todos hacéis de todo. He dicho que un perfil más generalista, pero como dice Jorge, que esté interesado en el dato y que a lo mejor pues, y se pueda apoyar incluso a mí me pasa del equipo de tech o de data analytics, pero que no está en el equipo de people, puedo ser un objetivo de este libro, ¿no? Mira tú, fíjate hasta qué punto que yo el libro, a la primera persona que le he dicho te lo voy a dar, es a mi madre, para que mira. por fin sepa a qué me dedico, que se ve que alguna vez lo he explicado un poco mal. Dice, oye, mira, me lo da... O sea, me refiero, eso yo creo que es el target, ¿no? O sea, yo creo que tanto, por supuesto, profesionales del mundo de recursos humanos que quieran profundizar un poquito más en esos para qué, en esas preguntas, en esas cuestiones que nos hacemos desde People Analytics, profesionales específicos de People Analytics para ver otros casos de uso, las métricas, cómo profundizar un poquito en ese aspecto, pero también, digamos, para aquellos que tengan una curiosidad por entender, ¿no? Porque al final somos profesionales, yo creo, todos los autores que no solo están en el mundo de People Analytics, sino han sido usuarios o dirigen proyectos muchas veces relacionados con ello. Y yo creo que todo el mundo en ese sentido puede aprovecharse del libro, ¿no? Está además en un lenguaje muy cotidiano, muy facilito. Sí. Qué bien. No sé si vas a añadir algo. No, iba a decir que para nosotros, para OpenHR, era importante que el libro fuera interesante para todo tipo de perfiles dentro de HR. Es decir, está nuestra comunidad llena de eventos para especialistas de People Analytics, para empresas de más de no sé cuántos mil empleados, ¿no? Cuando People Analytics se puede hacer en cualquier empresa, las pymes pueden hacer uso de los datos. Obviamente, pues no van a tener el privilegio que pueden tener empresas grandes de tener un equipo específico de People Analytics, pero pueden usar los datos para tomar decisiones, utilizando diferentes herramientas que ya tengan en su organización o contratando diferentes herramientas que tengan funcionalidades de Analytics, pero ya pueden empezar a explorar los datos y a tomar decisiones en base a ellos, ¿no? Entonces, eso también era lo que queríamos tratar de hacer, ¿no? Como poner nuestro granito de arena a que realmente People Analytics llegue a todo tipo de públicos dentro de HR.
Que es un poco lo que comentabas en episodios anteriores, que vamos a desmitificar que People Analytics es solo para grandes empresas, un presupuesto altísimo, es para todo, cualquier profesional, cualquier equipo de People que tenga una calidad del dato, como hablabais, buena y que quiera trabajar sobre los datos y tomar decisiones también basadas en datos. Comentabas que parte del libro se divide como en la experiencia del empleado y empezábamos por el reclutamiento, que aquí tenemos a Jorge. Háblanos, Jorge, para ti, ¿cuáles son las métricas claves en la parte de reclutamiento? Hablábamos de la línea temporal de un empleado cuando entra dentro de la compañía y todo lo que ocurre. Claro, antes de ser empleado eres candidato y para mí hay bastantes métricas importantes. En el libro mostramos algunas de ellas, creo que eran 8 o 10, ya estoy hablando un poco de memoria. Eran 10, pero tú hiciste lo que te dio la Sí, gana. de verdad. Sí, porque me dicen 10 y si no me salen 10, pues no me salen 10. Si para ti son 8, Claro, son 8, claro. ¿Cuántas te salieron? 8 o 9, creo. 25. No, tantas no me salieron. No, me intentaban apretar por más porque me salían 8 o 9 y digo, es que no me salen más. A ver, porque yo quería ir ordenadita, todos igual, pero bueno, nada, ni caso. Como- Vaya coordinación. Eso es. Pero bueno, si partimos desde la parte de marca empleadora, hay desde las visualizaciones de cómo ven tus ofertas de empleo, tu página web de empleo o lo que tenga que ver con todo lo que publicas, el NPS de la calidad del candidato, en este caso dentro del proceso de selección, tanto los descartados como los seleccionados. Yo tengo la suerte de que trabajo en una compañía en la que toda la cultura del dato está muy metida, no solo en el área de gestión de personas, sino en otras áreas mucho más, como pueden corroborar aquí mis compañeros. Una buena escuela. Una buena escuela. En ese sentido, esta calidad del candidato cuando es descartado, cuando es seleccionado, también te dice mucho. Para mí es muy importante, es preguntarle a una persona que ha sido descartada, ¿qué tal ha sido el proceso de selección? Es mucho más potente que preguntarla a alguien que ha sido seleccionado. Siempre. De hecho, esto muchas veces lo hemos hablado y esto lo hemos comentado con Álvaro, nuestro director de gestión de personas, que decía, es como preguntarle a tu exnovia que te recomiende para una novia nueva. Entonces, es un poco, me parece muy importante ese dato. Y luego hay otros detalles, como puede ser dentro de la calidad del proceso de selección, pues el time to hire, evidentemente, cuánto tiempo tardas en cerrar una vacante, pero no solo desde el inicio hasta el final, sino en cada una de las fases del proceso de selección. El índice o el porcentaje de personas que se incorporan de diferentes edades, de género, para mí también son muy importantes hoy en día para toda esta parte de la parte, sobre todo, inicial de antes de ser empleado. Interesante. Y luego, una vez, o sea, hasta... Tú entiendo que te fijas en los datos en el momento en el que la oferta se publica, a partir de ahí ya empiezas a medir datos, lo Incluso que decías. antes, porque ¿Sí? porque esto me ha pasado, por ejemplo, Securitas.jet, bueno, pues evidentemente hemos abierto en muchos otros países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuánto te conocen tu marca, ¿no? Entonces, antes de publicar la oferta, tú tienes que saber cuánto es mucho o poco, porque, bueno, no sé si estáis de acuerdo aquí, muchas veces, no, es que me conocen mucho, no, es que me conocen muy poco, ya, pero cuánto es mucho y cuánto es poco, sobre todo para partir de un dato inicial y a partir de ahí ya, pues tomar decisiones para poder mejorar o no mejorar. Entonces, yo siempre hablo de, hoy en día, la capacidad analítica que tienes o que puedes tener para ver tu página web de empleo, por ejemplo, es muy potente. ¿Cuánta gente se mete al día? ¿Cuánta gente se mete a la semana? ¿En qué momento se meten del día? Yo si os pregunto, oye, ¿cuándo las personas buscan empleo? ¿Qué me diríais? Los martes. No, son los lunes y la hora también te la podría decir, porque al final yo creo que empiezas la semana y necesitas que a primera hora de la mañana Dices, voy a madre buscar mía, otras otra cosas. Otra vez aquí. Otra vez aquí con este jefe. Eso es. Y la gente, pues sí, es verdad que el martes es el segundo día y a medida que va pasando la semana, la gente mira menos en las páginas web de empleo, ¿vale? El viernes ya no miras tanto, estás pensando en el fin de semana más que en buscar empleo, o es lo que opino más o menos yo. Entonces, antes de publicar la oferta, ya es interesante ver cómo de potente es tu marca empleadora medida desde el punto de vista de tu página web de empleo, porque si luego vas a publicar la oferta, evidentemente ya puedes medir mucho más. ¿Y cuál crees que es, en qué momento del proceso de selección es más clave o para ti es más importante la medición de los datos? O sea, de esas 8 métricas, ¿para ti cuál es clave? Para mí es muy importante el porcentaje de conversión dentro del funnel de selección, ¿vale? Es en función de, y ya sí que voy a publicar una oferta, cuando publicas una oferta de empleo, lo interesante o no que pueda ser tu oferta de empleo está marcada en la conversión. Es decir, si lo ven 100 personas, ¿cuántas deciden inscribirse en tu oferta de empleo? ¿Vale? Porque puede ser un 7% mucho o poco, ¿vale? Que esto es lo de siempre. Entonces, para mí es el
principal o, digamos, por el que te puede guiar para ayudarte a, oye, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Siempre hablo con compañeros hay niveles de conversión, pues a lo mejor entre un 13, un 15%, y tú dices, ostras, esto parece a priori muy poco, ¿vale? Pero no, en ocasiones es mucho, un 13, un 15%, porque al final la gente, la búsqueda activa de empleo no se determina porque el 50% de las personas se inscriban en ofertas de empleo, ojalá, claro. No estamos en un mercado laboral de este estilo, y luego ya depende de la zona geográfica, depende también de la tipología del empleo, o sea, quiero decir, para mí esa parte inicial te está diciendo mucho cómo lo estás haciendo. La calidad de candidato. Medís, o sea, nosotros uno de los datos que también nos fijamos mucho es, por ejemplo, a la hora de medir a los entrevistadores. No sé si vosotros, o si vosotros también lo habéis implementado. Nosotros de repente tenemos entrevistadores que puntúan súper alto al 95% de los candidatos que son entrevistadores que les llamamos pues muy buenas personas y otros en cambio que te rechazan a todos. ¿Eso también vosotros lo tenéis en cuenta? Sí, en este punto es que depende, ¿no? Porque al final de la tipología del perfil que estés tratando, pues mides unas cosas u otras. Claro. O sea, para mí es más importante que tú tienes, o desde mi punto de vista y con la experiencia, es evidentemente tú mides el proceso de selección en cuanto a las encuestas que le pasas a los candidatos y ahí ya te están diciendo muchas cosas, desde las personas que les entrevistan hasta la nota que le ponen en el proceso de selección, hasta cosas que pueden parecer muy profesionales o poco profesionales, porque al final, si tú estás reclutando a dos perfiles que son iguales, pero los reclutan dos personas o dos maneras diferentes, dos entrevistadores diferentes, pero las notas son diferentes, evidentemente ahí hay algo del proceso que se está haciendo diferente de uno y otro, no solo la entrevista como tal. Entonces, para mí, ¿es importante? Por supuesto que sí. Yo lo iría más hacia otro lado. Sí, no, era solo por curiosidad. ¿Habéis en algún momento, no sé hasta qué punto, habéis podido implementar la IA a la hora de evaluar los datos de los procesos de selección en Securitas? Sí, mira, te puedo comentar. Es verdad que siempre respetando el marco jurídico europeo y demás, porque al final esto hoy en día hay que tener mucho cuidado, sí que hemos sido capaces de a medida de categorizar los CVs a medida que van dentro del proceso de selección, ¿vale? Sobre todo en perfiles masivos donde necesitas mucha gente. Entonces, lo que hacemos es, de alguna manera, a través del CV parsing, de alguna manera, una lectura inteligente curricular, la cual te categoriza los CVs en función de una serie de criterios. Criterios que en ningún caso van con edad, en ningún caso van con sexo, en ningún caso van con ningún tipo de aspecto que puedes sesgo de algún correcto. Va más allá de, oye, pues necesito una persona que tenga 2 años de experiencia haciendo esto, o en estas empresas porque sé que me funcionan mucho de otras veces. En este sentido, yo creo que esa categorización en perfiles masivos, categorías ABC o como quieras decirlo, sin ser mejores ni peores, simplemente los tienes etiquetados. Esto es un gran avance que hemos tenido dentro de la compañía. No, desde luego. Sí, me parece, impresionante. Muchísimas gracias. No voy a seguir porque hay que dividir el tiempo y tengo que pasar a Ignacio. Sí, claro, es correcto. Pobrecito, nos vamos a hacer celoso. La experiencia Yo me pongo celoso. ¿Cómo resumirías tú la experiencia del empleado? Volvemos a la misma pregunta que he hecho a Jorge. ¿Cuáles son las métricas más importantes a la hora de medir la experiencia del empleado? Pues mira, ahí además yo creo que es una pregunta muy pertinente porque muchas veces se nos olvida, estábamos hablando antes de los datos, del para qué, del por qué, ¿no? Y muchas veces se nos olvida el para qué de medir, ¿no? El medir al final es, pues pensémoslo en un acto cotidiano, ¿no? Yo me pongo un objetivo de subir, bajar peso, yo nunca me lo he puesto porque soy un desastre para eso, he elegido un mal ejemplo, sí, es verdad. Pero lo primero que hacemos es pues pesarse, ¿no? Oye, me voy a pesar para saber qué objetivo me voy a poner. Y durante todo el proceso lo que voy a seguir es pesándome para ver si tengo que cambiar las acciones que estoy tomando, ¿no? En ese sentido, lo mismo ocurre en recursos humanos, lo mismo ocurre en selección, lo mismo ocurre en experiencia de empleado. ¿Y cuáles son nuestros pesos en experiencia de empleado? Pues básicamente aquí es preguntar al empleado, ¿vale? Es decir, tenemos un montón de bibliografía, ¿no?, que lo avala, de muchas relaciones que existen entre la experiencia de empleado y otros indicadores como puede ser la rotación, el absentismo, el desempeño, pero eso digamos que podrían ser indicadores indirectos o consecuentes de la experiencia de empleado. Los KPIs o los indicadores clave son preguntas. ¿Qué podemos preguntar? Pues básicamente se hace con encuestas. Y tenemos 2 tipos de encuestas que se dividen en 2. Por un lado le llamamos las transaccionales, que son aquellas que ocurren tras una interacción
con alguno de nuestros procesos. Pues un proceso de selección, por ejemplo, es un ejemplo que estaba comentando Jorge, y es cuando se da esa transacción, yo te pregunto qué tal ha ido y evalúo cómo están funcionando mis procesos de recursos humanos. Y luego están las encuestas relacionales. Las encuestas relacionales tratan de reflejar un poco esa visión desde un punto de vista más holístico, más en conjunto, ¿no?, de la experiencia. Pues ya no te pregunto tanto sobre un proceso concreto, sino sobre tu satisfacción general y sobre distintos puntos de vista de la compañía que ocurren generalmente, ¿vale? Porque esto es lo de siempre. Por ejemplo, el café es una cosa que puede estar muy bueno, la sal también, pero el café con sal a lo mejor no. Entonces, a lo mejor nuestros procesos... Algo cuando te equivocas. Salvo cuando te equivocas o quieres purgarte por lo que sea. Podemos decir a veces que nuestros procesos podemos salir muy guapos en las fotos y luego, oye, la experiencia holística puede tener otras características. Dentro de eso, ¿cuál es la métrica por antonomasia en experiencia de empleado? Pues una métrica que es hermana del marketing, que sale de esa disciplina hermana, que es el NPS. El NPS, Net Promoter Score, para quien no sepa, se pregunta la probabilidad con la que recomendarías un producto, un servicio, una compañía para trabajar, un proceso de selección, un proceso de formación, ¿vale? Y en una escala del 1 al 10. 9 y 10 son promotores, 6 por debajo son detractores, 7 y 8 neutros, y se calcula como el porcentaje de promotores menos detractores. ¿Por qué es tan potente esta métrica? Bueno, pues aparte de que, de nuevo, hay mucha bibliografía que la relaciona con un montón de indicadores, pues incluso de negocio. Una métrica muy exigente, por otro lado. Es una métrica muy exigente, pero lo bueno es que es exigente para todos, y lo bueno es que todo el mundo la mide, y lo bueno es que hay un benchmark. Todo el mundo lo mide igual. Y todo el mundo lo mide igual, porque luego pregunta de satisfacción. Bueno, pues yo estoy preguntando por la satisfacción general. Yo la satisfacción de cómo te encuentras hoy, yo no sé qué, no es comparable, ¿vale? Aquí todo el mundo lo sabe, cuál es la métrica, y fácil de comparar. ¿Y cómo crees que a la hora de medir el bienestar del empleado puede cambiar o se puede transformar la cultura organizacional? O sea, es decir, ¿cómo podemos hacer que con los datos pues hacer cambios dentro de la campaña? Pues mira, fíjate, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, la idea es escuchar. Con esta información es escuchar, es pesarte. Oye, ¿cómo puedo conseguir subir o bajar peso? Pues lo primero que tienes que hacer es pesarte, es medirte, ¿no? En este sentido, si nosotros nos proponemos algunas acciones para mejorar el bienestar de los empleados, mejorar el bienestar en nuestros procesos, volvemos también a la parte transaccional, que también es muy importante. Lo primero que tienes que hacer es medirlo. Y aquí, relacionado con lo que estaba comentando también Jorge, quiero traer también a colación la importancia de los datos cualitativos, ¿vale? O sea, no solo hablamos de, oye, evalúame esto que yo te di. Para mí lo importante en un proceso de selección o en una formación es esto, esto y esto. Por ejemplo, en una formación que... De hecho, no, perdona, lo que dices, Ignacio, es totalmente... O sea, tienes todo de las pocas cosas que dices que tienen sentido... No, es broma. Es broma. No, básicamente es la parte quali, es cierto, porque muchas veces te doy la puntuación y luego te estoy diciendo cosas, me dejas un campo abierto. Claro. El categorizar esos comentarios en función de algo que te estoy diciendo también puede sacar muchísimas cosas, claro, incluso más que del N del número que te han respondido. Claro, claro. Y es que, a ver, fijaos que nosotros cuando hacemos un cuestionario lo hacemos en base a lo que nosotros consideramos que es importante como generadores o sponsors de ese proceso concreto. Ahora bien, eso que nosotros consideramos que es importante lo es para el que lo vive. Claro, a lo mejor. Nosotros, mira, fíjate, había un estudio muy interesante del que fui cobaya en primero de carrera, que lo hizo un profesor que se llama Orfelio, era catedrático de metodología en la Autónoma, y lo que hizo es a un grupo nos pasó un cuestionario cerrado. ¿De qué es lo que le preocupa a los jóvenes? ¿Qué te preocupa? Esto, esto, esto y esto. Y tú puntuabas del 1 al 10 tu preocupación, y a otro le preguntaba abierto. No tenía nada que ver. No tiene nada que ver. Las conclusiones que sacabas en cerrado, los jóvenes están súper preocupados por el cambio climático, por no sé qué, no sé cuántos, a cuando le preguntas al joven que te dice, bueno, pues estoy preocupado por lo que voy a hacer, porque a mi familia no le falte de nada, por mis estudios. Esto, y claro, tienes otra cosa, tienes una foto distinta y lo estás preguntando de manera. Por eso los datos cualitativos, y ahí relaciona también un poquito con la temática que hablábamos en el libro, ahí la IA puede ayudar, ¿vale? Siempre, por supuesto, respetando todas esas consideraciones éticas y legales, pero puede ayudar también a poder asumir y entender esa información, ¿no? Y a la hora de anticipar, hablabas de rotación, hablabas de absentismo, ¿cómo podemos aplicar los datos o cómo podemos analizar los datos para anticipar, pues eso, salidas o gente que se... Sí, sobre todo salidas, ¿no? Mira, en este sentido, yo siempre digo que
cuando nos planteamos hacer un algoritmo, predecir una realidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, y sé que los que estamos aquí, bueno, espero que compartamos la opinión, si no, debatimos sobre ella también, ¿no? Pero para mí un algoritmo sin un proceso es como un tendón sin el resto del aparato locomotor, ¿vale? Un tendón muy bonito, aquí está, se contrae, le dan espasmos, pero tiene que tener algo que mueva, ¿vale? Entonces nosotros muchas veces en el mundo de People Analytics nos obsesionamos con, oye, vamos a empezar, lo primero que queremos hacer es predecir esto. Bueno, y cuando lo sepas, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿No? Entonces yo creo que antes de eso está incluso, porque, bueno, te parto la respuesta en dos. Por un lado, existe de forma legítima la pregunta de ¿esto se relaciona con estos indicadores? Es decir, la experiencia de empleado, ¿por qué la trabajamos? ¿Vale? Ahí... bueno, vosotros conocéis a Francesco, que fue jefe mío, magnífico profesional, magnífica persona, cuando estaba en experiencia de cliente, y él decía que la experiencia de cliente hay que trabajarla porque sí, porque es un fin intrínseco, pero que si esto no convence a alguien, existen muchas otras variables que lo pueden justificar. Pues experiencia de empleado es una ciencia hermana, es la misma, ¿no? Yo creo que hay que trabajarlo porque sí, porque nuestro deber ético como profesionales es brindar un buen servicio al cliente interno y externo, en algunos casos, como comentaba Jorge. Pero una vez, si eso no les convence a alguien, la cosa es efectivamente relacionar, ¿vale? Pues hay bibliografía para enterrarnos a todos sobre la relación con otros indicadores de recursos humanos, como puede ser la rotación, como puede ser el asentismo, otros indicadores que están a caballos entre recursos humanos y negocio, como puede ser todo el desempeño, el performance, ahí ya estamos hablando de dineritos, claro. Y otros directamente relacionados con el mundo del cliente, que es experiencia de empleado, se relaciona con la experiencia de cliente y a su vez estas repercuten solicitudes de baja, posibilidades de upgrade, posibilidades de cross-selling, posibilidades de tal. De nuevo, si a alguien no le convence esta visión más intrínseca, pues que sepa que tenemos un montón de otras razones, ¿no? Entonces, volviendo a esa pregunta y concluyendo, se pueden relacionar sobre todo también para esta justificación, y luego es importante que cuando vayamos a preguntarnos si queremos predecir algo, pensemos antes qué proceso tenemos, qué vamos a hacer con esa información. Una vez tengamos eso, ¿qué vamos a hacer? Eso es, porque a lo mejor es suficiente con entender por qué la gente se va, antes de decir, voy a predecir por qué la gente se va. Bueno, pues a lo mejor entiéndelo antes, claro. Pregunta, mira, diagnostica y procede a hacer un plan de acción. Sobre todo porque el modelo predictivo es una tirita. Claro. Pues tener un director de un call center que te dice, móntame un modelo predictivo porque quiero saber cuánta gente se me va a ir o cuánto absentismo voy a tener el mes que viene para prever si tengo que tener dobles turnos o ampliación de jornada en los turnos anteriores, etcétera, para cubrir el absentismo. Pero no estamos resolviendo el problema. Claro. Estamos poniendo una tirita. Entonces, hay veces que las explicaciones nos las dan otro tipo de análisis más sencillos técnicamente, ¿no? Desde un punto de vista más descriptivo, entender cuáles son las variables que están impactando en la rotación o en el absentismo. Sí, obviamente, si tienes una fábrica o un call center y no puedes perder los niveles de servicio, el modelo predictivo te va a ayudar. Pero mientras no te puedes ir claro, pero mientras pones en marcha acciones que te ayudan a resolver el por qué estás teniendo ese problema. Y que haya un proceso, o sea, vale, muy bien, me da aquí un 1. La probabilidad de que esta persona se vaya es del 80%. ¿Qué hago con esto? Claro. ¿Qué hago con esto? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué hago? ¿O qué puedo hacer? ¿No? Entonces tiene que haber pues un proceso que lo ¿Cómo ha llegado esa persona a eso? Y además que ese proceso y ese plan de acción que puede ser de muchas maneras, es decir, desde directamente hablar con una persona y decirle, oye, macho, que están diciendo de ti esto, a ver qué podemos hacer, a cosas mucho más complejas dentro del proceso. Mira, una frase que me decía a mí nuestro jefe común, ¿no? En Securitas Direct, Álvaro Vázquez, era... Ana, tus datos no sirven de nada si no hacemos nada con ellos. Totalmente. Y aunque a priori puede sonar poco motivador, en realidad lo era sí. Muy motivador porque tenía toda la razón. Desde People Analytics estamos obligados a plantear nuestros análisis de tal manera que llamen a la acción. Tomar acción. Claro, totalmente. Si no, será muy bonito el análisis que hayamos hecho sobre absentismo, contando un montón de cosas que no se pueden accionar. Muy bien, pues guárdalo en la carpeta compartida, en un drive. Exacto. Guárdalo porque no. Un bonito PPT. Exacto, por una vez no acción ni nada. Claro. A mí me gusta esa frase porque se la decía Álvaro a ella y ella era mi jefa. Ella me la decía a mí. Vale, muy bien, Igna, pero ¿y esto? Yo pensaba que era tuya esa frase. No, siempre, todo copiado. No, pero es que yo también he visto
muy de cerca el tenemos un montón de datos, pero es que si no hay acción sobre esos datos, ¿qué vas a hacer? No sirven para nada. Seguimos con la experiencia del empleado. ¿Crees que la motivación del empleado se puede medir? Sí. Sí. A ver, es que me estás preguntando a mí que soy de formación psicómetra, ¿vale? Psicometría Claro, para ¿cómo vas a decir que se puede medir el amor? ¿Se puede medir el amor? ¿Se puede medir el amor? Eso no se puede. Bueno, luego entramos en esto. Bueno, esto luego Eso, una caña, en el podcast 2.0. el siguiente podcast. A ver, sí, yo creo que, o sea, psicometría, para quien no lo conozca, es la ciencia que estudia cómo podemos medir constructos psicológicos, entre ellos, por ejemplo, la motivación, la inteligencia, alguna competencia, y yo creo que se puede cuantificar. Es decir, luego la cosa es cómo la podemos medir y cuál es la mejor manera. Pero si una persona es sincera, y sobre todo cuando estamos hablando en grandes números, porque a lo mejor yo te digo, del 1 al 10, ¿cómo de motivado estás? Y tú tienes una escala mental, tú tienes Claro, otra. yo tengo otra tú y- tienes otra. Pero si yo tengo un montón de empleados, más o menos ese Se promedio, neutralizan. claro, los que te estiman de más porque tienen una escala, los que te estiman de menos, te Al da final un te sale. Eso es, y vamos a ver, o sea, hagamos el estudio nosotros mismos. Si yo si os pregunto cómo de motivados estáis en el trabajo, del 1 al 10, pues más o menos sabéis que hay certeza detrás de lo que vais a decir, en el caso de que seáis sinceros. Otra cosa es que, por eso no lo voy a preguntar. Pues ¿qué vas a decir? No lo pregunto. Genial, pues muchísimas gracias. Ana, aparte pues bueno, de juntar a excompañeros que se pongan de acuerdo, excompañeros y aguantarles, porque también me imagino que habrá sido. Algunos más que otros. Me han aguantado ellos a mí. Claro, es cuando que les mandaba mails, esa presunción "Oye". de que ella era la que nos tenía que Eso te aguantar iba no a entendía decir, muy bien no por tienes qué. razón. Pero bueno. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos a la hora de poneros con el libro y para ti como coordinadora? Pues mira, Jorge. Jorge fue un Por eso mi comentario anterior. No, Me no, pasó no. eso. Pues fácil. Mira, te diría que para mí hubo dos grandes desafíos. El primero fue darle una forma en la que cupiera, en la que todos se pudieran sentir cómodos. Entonces, les dimos a todos las mismas directrices, que fue cada capítulo con su temática tenía que abordar 3 aspectos. El primero era que hablara de métricas. Segundo aspecto, que hablara de casos de uso de análisis avanzados. Y el tercero, que hablara que también incorporaran casos de uso de IA, ¿vale? Era importante que todos los capítulos tuvieran los 3 aspectos: métricas, análisis e IA. Porque si no podíamos acabar haciendo un libro solo de indicadores o un libro de IA, que estaba ya con ChatGPT todos en la cabeza con la IA. Entonces era importante que todos mantuvieran ese formato. Y otra de las consignas que les dimos fue que incorporaran el punto de vista del empleado. Que trataran de alguna manera en su capítulo de no hablar solo de los procesos Ya. tal como los vivimos los profesionales de recursos humanos, sino incorporar el punto de vista del empleado. Y tengo que decir que fue un reto conseguir plantear esa estructura, pero no fue ningún reto que ellos la siguieran, conseguir que la siguieran, porque lo hicieron todos de creo que- maravilla. Ah, sí. Yo creo que ahí nos conocías y yo creo que hiciste eso aposta porque sabíamos cómo éramos muchos de nosotros y nos dijiste, oye, esto, y luego nos diste mucha manga ancha de cuéntalo como quieras. Claro. Porque para mí era muy importante contarlo como yo lo vivo, como yo lo siento, porque si no, primero no voy a ser yo y me va a salir regulera es la cosa. Y luego segundo yo estoy, no sé vosotros, pero yo estaba cansado de cuando vas a foros, eventos o demás para que te hablen de aspectos psicométricos, de decisiones a tomar con People Analytics y demás, era como muy... ¿sabes? Como muy teórico, todo muy bien, que seguro que tiene sus fundamentos y esa parte y tal, pero una aplicación real de las cosas yo no la he visto habitualmente. Pues esta manga ancha, entre comillas, quiere decir, con 3 o 10, dame 10 KPIs, Jorge, no sé qué, no sé cuánto, digo 10, no tengo 9, por 10, búscate un décimo. No puedo, Ana. Horas y horas sin dormir, bueno. Par 10, ¿no? Entonces, hasta Oye, ahí, que ¿no? te sugería yo Me métricas y sugería, pero todo. no, yo quería 9, no quería 10. Bueno, el caso está en que esa cierta libertad vigilada sería... Joder, macho, lo estás arreglando, Jorge. Yo creo que sí, en cierto sentido, no, te daba una facilidad para poder hablar de lo que uno se supone que sabe, que es lo suyo, en mi caso, atracción y selección de talento. Sí, Que sobre todo que fuese práctico, ¿no? Por lo Claro. que veo, que fuese lo que dices tú, que estamos a lo mejor muy cansados de ver tanta teoría. Claro. Vamos a ver practicidad y la importancia de tomar acción y de poder
pues eso, que no sean datos, sino a partir de esos datos, ¿qué hacemos con ellos? Para ti, Jorge, ¿era la primera vez que participabas en un libro? Sí. Y también se lo ¿Qué regalé. tal la experiencia? Muy bien, muy bien. A ver, no sé si siempre será Puedes así. saludar a tu madre si Hola, mamá. No, ¿cuál es mi cámara? No. ¿Cómo que no? ¿Cuál ¿Ya es que mi la has cámara? empezado? No, pero luego se lo enseñaré. No, el caso está en que Oye, pues yo sí, hola mamá. Luego te lo pongo. no sé si todas las experiencias sean iguales, pero me gustó mucho. Me gustó porque al final te das cuenta de muchas veces de la practicidad de las cosas que estás haciendo cuando las cuentas, y más que incluso cuando las haces, porque a lo mejor las haces y te salen solas, Claro. pero cuando las cuentas dices, ostras, esto tiene sentido, o me pude equivocar en esto y lo podría hacer ahora de otra manera. O sea, yo la experiencia ha sido muy chula, me ha encantado. Y para ti, Igna, el proceso de documentación y de ponerte, ¿qué tal ha sido? Yo lo disfruté mucho, la verdad, lo disfruté mucho. O sea, yo en general, Ana me llama para cosas y yo digo que sí. O sea, no sé, algún día me propondrá algo ilegal y diré, vale, Vale, para adelante. venga, para adelante. Pero la verdad es que pues coincido con Jorge, o sea, para mí ha sido un proceso muy bonito. Además me acuerdo que pues lo hacía los fines de semana sin ningún peso, ¿no? Con disfrute, porque te ayuda también a reflexionar sobre lo que haces. Además, ese enfoque que habéis tenido, que ha tenido Ana también, con la que la interlocutaba, de, oye, cuéntalo a tu forma, cuéntalo, y poder contar algo que a veces puede ser un ladrillo de una forma desenfadada y Me da un poco eso, la sensación cotidiana. que cada uno ha utilizado su propio lenguaje, ¿no? Claro. Por así decirlo, Eso lo que decías tú. a mí eso me extrañaba al principio, porque decía, pero ¿cómo voy a Decías, lo estoy contando como me para decía mí. Ana, eso es, cuéntalo, Sí. pero como te salga y tal. Y yo decía, digo, pues es que esto, no sé si lo estoy contando, era mi primera experiencia con todo esto, entonces no sé si lo estoy contando como debo contarlo o como yo creo que son las cosas. Y al final esa libertad, para bien y de manera positiva, me sorprendió porque te ayudaba mucho a soltarte más fácil. A mí eso es de las ¿Era tu cosas que objetivo más me gustan como del... coordinadora eso, el que cada uno Que se escuchara pusiese la su voz. esencia, justo? Sí, que realmente el título que elegimos con OpenHR era People Analytics contado por expertos. Y al final, muchas veces cuando hacemos libros colaborativos, al final la voz que se oye es la del coordinador. Sí. Porque es el que trata de establecer todo ¿no? Como darle forma a todo para que tenga exactamente el mismo formato. Y no queríamos eso, queríamos realmente que cada persona pudiera elegir el capítulo que quisiera y leerlo, y que cuando lo leyera es que les estuviera escuchando hablar, fuera como una ponencia escrita. O sea, que es no, así. diferente, es que claro. está escrito, Jorge escribe como habla y como le pasa por la cabeza y como se le ve. Igna, con su querido lector o estimado lector, también está hablando de la manera en la que explica o da clase. Tenemos a Eva Iglesias, otra de las autoras que, claro, es profesora, directora de un máster, súper académica, y escribe un paper, maravilloso paper en el libro. Entonces, cada uno, por no mencionar a todos, ¿no? Cada uno con su estilo, con su forma. Y a mí eso me parece que es el encanto del libro y lo que queríamos regalar a la comunidad de HR, que era el objetivo principal de OpenHR, ¿no? Tener algo que pudiéramos regalar a la comunidad para contribuir en la divulgación de People Analytics. Sí, yo lo que veo también que son 9 autores muy enfocados en People Analytics, pero con perfiles también muy diferentes, de los cuales podemos aprender diferentes cosas de cada uno. Al terminar este libro, ¿qué crees que es lo que se van a llevar los profesionales? ¿O cuál es el objetivo? Una vez yo me acabe el libro, que tú digas, pues mira, Isa ha aprendido esto. Yo no quiero que aprendan nada con el libro. Mi objetivo es que se le ilumine el cerebro de ideas, ¿no? Que después de leer el libro digan, voy a hacer ostras, esto. pues esto, fíjate, esto no lo hemos planteado, mira este caso de uso, pero yo lo haría de otra manera. O sea, es un libro puramente aspiracional. No se trata de dar lecciones a nadie. Todos hemos hecho nuestros proyectos y lo que contamos en el libro, pues es un conjunto de luces y sombras. Pues la hemos cagado 1000 veces nosotros también cuando hemos trabajado, y eso deseamos a la gente que lo lea también. Al final, Ana, perdona que te corte, pero al final era no un pasa conjunto nada. No, es que lo decías, es un conjunto de soluciones que les hemos dado a necesidades que cada uno de los negocios en ese momento hemos tenido. Claro, Yo creo que lo que tú dices no es que otros que tengan unas necesidades diferentes busquen ese conjunto de... Busquen cómo amoldarlo, claro. No se trata de darles... No tenemos una receta.
que No, y darles. que cada empresa es un mundo, Claro. cada perfil es diferente y Claro. con lo que habéis vivido cada uno también. Entonces, algunos se sentirán más identificados y otros lo amoldarán pues, a grandes empresas o a empresas más pequeñas. De repente, lo que dices tú, terminar el libro diciendo, ostras, es que tengo mucho por hacer. O sea, Claro. y no tiene que ser J. Caballero, o sea, Y no J. tiene que ser Caballo Rey, ¿no? exactamente O como sea, lo he leído. Eso funcionó para la empresa X en ese momento determinado. Exacto. Pero me quedo con la idea y ahora veo cómo lo aplico yo, ¿no? Para mí eso es lo que, bueno, pues lo que quisiéramos que pase cuando una persona termine el libro. Y otra cosa que queremos que pase es que no es un libro para leer desde la primera hoja hasta la última, es un libro para ir paseando en función de lo que necesites en ese momento, ir a cada capítulo, porque ahora mismo tengo un lío de offboarding, pues voy a leerme el capítulo de offboarding, ahora tengo, o sea, obviamente el hilo conductor tiene que ver con el viaje del empleado que va desde candidato, empezamos con Jorge, hasta la parte de offboarding, pero no tienen por qué leerse de esa manera. No, claro, a lo secuencial, mejor ¿no? de repente estás teniendo muchas salidas y dices, Claro. pues empiezo por el final porque no estoy contra... Claro. O tengo un hiring Sí. freeze y me tengo que saltar desgraciadamente Eso el es. capítulo de Jorge y luego ya volver, ¿no? Claro. Lo ideal es que sea un libro de que sea consulta. exacto, que sea un libro de consulta. Yo no espero que se salten mi capítulo. No, sino que vayan no, al final, pero- ¿vale? Y se lean lo que les interese y luego lean El lo de mío. Jorge no saltárselo. No se lo salten, por favor, que se Que le enfaden. afecta al ego. Luego he dicho que Que le luego ha vuelvan. costado. Ah, vale, que Luego he vuelvan. dicho que Ah, luego no, vuelvan entonces al escucha, capítulo de perdón, vale, Jorge. vale. Perfecto. No, el de Jorge es más, espera, me reitero. El de Jorge el primero Ahí está. y luego ya según necesites. Y luego ya Y luego ya salta. el resto de Si quieres leerlo, y si consulta. no, lo cuento yo en otro Justo. Claro. momento. Vale. Pues nada, daros las gracias a los tres por este podcast. Creo que la gente se va a quedar, o yo por lo menos me he quedado con muchas ganas de empezar a leerlo de principio a fin. Correcto. O sea, Saltándote la de Jorge. De principio a fin. O de y lo final al más- principio, lo pero más- que te lo leas. No te lo saltes. Pero lo más importante, y yo creo que nos quedamos con el mensaje, es de que es un libro People Analytics, contado por expertos, cada uno con su experiencia, y que el objetivo sea que sea de consulta, que no sea un libro que nos leamos y nos olvidemos, sino que lo tengamos muy presente y sobre todo que nos despierte las ganas de aplicar los datos y soluciones, ¿no? Y algo que va a estar muy chulo en el libro es que en cada capítulo ponemos QRs con accesos a artículos o a podcast como este que tienen que ver con el capítulo que hemos trabajado. Entonces, más allá de que el libro, pues como todo, al final todo avanza tan rápido que lo que es el contenido, quizá en unos años el caso de uso que se contó no es tan actualizado, pero vamos a estar actualizando toda esa información. Así que en realidad es un libro que va a seguir estando vivo. Qué guay, oh, qué interesante. Igualmente, vamos a invitar a todo el mundo a que venga a la presentación del libro el 27 de marzo a las 12 en el campus de la Universidad de Nebrija, en la calle Princesa. Nos vemos ahí, conoceremos a más autores y conoceremos un poco más sobre el libro. Muchísimas gracias, Jorge, Ignacio, Muchas Ana. gracias. Un a placer ti. conoceros y enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Muchas gracias.